Buenos días. Bueno, vamos a darle primero la palabra a mi esposa, que se presente, que lo salude y ya pues continúo yo. Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Nos alegramos mucho de estar aquí con ustedes para edificar y ser edificados por ustedes. Amamos mucho a su pastora, cuídenla mucho. Me alegro mucho de estar acá, les agradezco la invitación, Luzma, y le doy la palabra a mi esposo. Nosotros somos pastores de la ciudad de Soacha. Y mi nombre es Adriana. Bueno, pues gracias por la oportunidad que se me da de venir a compartir con ustedes. La vez pasada estuvimos por aquí compartiendo. ¿Qué fue lo que vinimos, amor? Al CEN. Bueno, mi esposa estuvo aquí en un CEN, yo no pude venir por cuestiones laborales, pero bueno, estamos conectados. Lo que dice mi esposa es muy cierto, amamos mucho a la pastora Luz Marina, oramos siempre por ella, tenemos una comunión continua con ella, de verdad que te amamos mucho, admiramos lo que el Señor hace a través de tu vida, y que ustedes como iglesia, como cuerpo, también oren mucho por ella. Igual necesitamos orar unos por otros, amén. Compartirles un tema que he titulado de lo temporal a lo eterno. ¿Cómo se llama el tema? De lo temporal a lo eterno. Creo que cada uno de nosotros, y este tema que titulaba, lo pensaba, ¿por qué? Porque yo creo que todos en la vida tenemos la oportunidad de conocer al Señor, de entender muchas veces de lo que Cristo hizo por nosotros. Hablamos a veces del propósito de Dios para con nosotros, pero la pregunta es, ¿qué tanto de lo eterno se está haciendo realidad en nosotros? Nosotros somos personas naturales en el buen sentido de la palabra, porque estamos sujetos a un cuerpo físico, ¿correcto? Pero eso no nos hace a nosotros inconscientes de la realidad nuestra. La Escritura dice que nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y habitamos en un cuerpo, pero a veces nos damos cuenta que es más el cuerpo lo que nos gobierna que el mismo espíritu. Entonces, para muchos Cristo, la salvación y su propósito se centra más en nuestras necesidades. Cuando se habla de Cristo, cuando se habla de la salvación o cuando se habla del propósito de Dios, consideramos que eso está centrado en nuestras necesidades. Creemos que la razón de la existencia de Dios somos nosotros. ¿Por qué digo eso? Porque muchas veces nos predicaron un evangelio mal predicado, ¿sí? Nos enseñaron a nosotros que la razón por la cual Jesús vino éramos nosotros, y obviamente hay una parte verdad, pero esto no es toda la verdad. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice lo siguiente. Lucas 19:10. ¿Ya lo tienen? Muy rápidos, me parece muy bien. Dice así, Lucas 19:10, listo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido, no los que se habían perdido. Entonces, como que poder entender esto nos abre a nosotros un poquito el panorama de lo que es el propósito de Dios para con nosotros. Repito, necesitamos entender que debemos pasar de lo temporal a lo eterno. Usted y yo pasamos por situaciones difíciles todos los días. ¿O quién de aquí no pasa por situaciones difíciles? Creo que todos. Si a mí me preguntaran que si tengo problemas, yo no levanto una mano, levanto las dos y hasta los pies, porque todos pasamos por situaciones difíciles. Pero el problema es, ¿realmente es la temporalidad de la vida lo que nos está gobernando a nosotros como iglesia? A veces nosotros decimos, queremos que la iglesia marque una diferencia, pero recordemos, la diferencia afuera va a ser el resultado del entendimiento que nosotros tenemos dentro de nosotros. De esto se trata. Entonces, Lucas 19:10 dice, porque el Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no los que se habían perdido. Lo que se perdió fue un diseño, fue un propósito que Dios había improntado
en el hombre precisamente. Eso es lo que Dios ha ido restaurando en cada uno de nosotros. Y a propósito, de verdad que tienes una voz muy hermosa, que el Señor te guarde en eso que cantas. Es definitivamente lo que decía la pastora también, las letras, excelente, poder entender uno lo que somos en Él, somos hijos, somos amados, entendemos el amor, hemos sido perdonados, pero lo que dicen es muy cierto, a veces lo cantamos, pero en la realidad de la vida no lo expresamos. Y creo que poder entender eso nos permite a nosotros entender la importancia de lo que es lo temporal a lo eterno. La pregunta es, ¿cuál es la razón primaria para que nosotros conozcamos del Señor? ¿Qué es lo que Dios quiere cuando viene a nuestra vida? Porque vuelvo y repito, se nos enseñó que cuando teníamos un problema, buscábamos a Dios y Dios nos solucionaba dicho problema. Tienes una enfermedad, busca al Señor, que el Señor te sana. Tu problema, tu relación de matrimonio está en crisis, acércate al Señor, que el Señor te restaura. Ahora, obviamente, esto es parte del propósito de Dios, pero ese no es el fin del propósito de Dios con nosotros. Yo creo en un Dios que sana, yo creo en un Dios que restaura, yo creo que en un Dios que guarda, que es más, nos bendijo, dice la Escritura. Pero hay algo más que nosotros necesitamos conocer y entender acerca de Dios. Entonces, ¿cuál es la razón primaria para que nosotros le conozcamos? Primero, para que participemos de la vida de Él. Segundo, crecer en el conocimiento de Él. Tercero, para permitirle a Él expresarse a través de nosotros. Repito, cuando el Señor viene a mi vida, aparte de yo tener problemas, como decimos nosotros por aquí, a veces estamos en la inmunda. Pero ¿qué hace el Señor precisamente? El propósito es de que nosotros primeramente participemos de su vida. ¿De qué le sirve al hombre? Dice la Escritura, que se gane todo el mundo y ¿qué cosa? Pierda su alma. El propósito primario de Dios es que usted y yo participemos de la vida de Él. Luego, que crezcamos en el conocimiento de Él. Mire, yo siempre digo, anoche me puse a hacer cuentas, ¿hace cuánto conozco al Señor? Conozco hace 25 años, 3 meses y un día. Y yo digo definitivamente gracias al Señor por ese tiempo. Y no significa que en esos 25 años, 3 meses y un día no haya tenido dificultades. Las he tenido por montón. Pero he aprendido a entender cuál es la razón. Mire, yo ando en moto. Y cada vez que yo voy manejando mi moto, yo tiendo a pensar, o sea, veo gente, como dicen, acelerada, corriendo para lado y lado. A veces yo voy tranquilo y me pongo a pensar, ¿qué estará pasando por la mente de estas personas? Y precisamente eso era lo que me daba pie para pensar de lo temporal a lo eterno. A veces la iglesia habla de una eternidad, pero no la está viviendo, no la está entendiendo. ¿Por qué? Ya vamos a mirar por qué. Lo tercero que decía, la razón por la cual el Señor viene a nuestra vida es para expresarse por medio de nosotros. Y lo cuarto, para que nosotros seamos extensores del propósito de Dios. Usted y yo somos el vehículo por el cual la voluntad de Dios se expresa en este mundo. Miren, no se trata de que Dios esté fluyendo a través de un hombre con un don específico. Quien es iglesia, quien es cuerpo, es el vehículo apropiado para extender la voluntad del Señor. Esto no es de unos solos. La gente va con, mire, yo siempre digo, la gente no es que sea receptiva a las cosas del Señor. La gente es receptiva de aquellas personas que decimos conocer al Señor, pero con nuestra forma de vivir lo estamos negando. La gente quiere conocer al Señor, pero si nosotros no estamos modelando un Cristo real, no pasa nada. No importa cuánto tiempo llevemos, precisamente. No importa cuántos títulos, cuánto estudio hayamos tenido. Si no hemos entendido la vida que tenemos
¿Y para qué nos fue dada esa vida? ¿Sabe qué va a pasar con nosotros? Nada, o sea, no vamos a ser efectivos para con Dios. En el buen sentido de la palabra, muchas personas se conformaron con un evangelio de salvación, donde prácticamente decían, bueno, pues yo ya fui salvo, ya no voy para el infierno y eso es todo. Pero queremos ver una generación diferente, queremos ver una sociedad diferente. ¿Y quiénes creen que somos los llamados a marcar esa diferencia? Nosotros como iglesia. La Biblia dice, el anhelo ardiente de la creación, ¿cuál es? La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Esto necesitamos entenderlo. Soy hijo de Dios y donde quiera que yo esté, la Biblia dice, yo soy sal, yo soy luz, soy carta de parte de Dios, soy embajador, soy representante, donde quiera que yo esté. Uno no es representante de Dios porque está detrás de un púlpito. Usted es representante de Dios donde quiera que esté. Y eso necesitamos entenderlo. Ahora, la expresión del Hijo solamente es posible en una vida que se rinde voluntariamente a Él. Hablamos de que queremos ver cosas nuevas de Dios en nosotros, pero la pregunta es, ¿qué tanto de mí se ha ido rindiendo al Señor definitivamente? No podemos ver algo nuevo de parte de Dios si en nosotros no hay una rendición completa. Y repito, yo necesito entender cosas que vemos en este mundo son temporales. Y necesitamos pasar de lo temporal a lo eterno. Pero ¿qué nos impide a nosotros rendirnos al Señor? Primeramente, la ignorancia de su propósito. ¿Cuántos conocen cuál es el propósito de Dios para sus vidas? Repito, la salvación es lo primario, pero no es el fin. Si usted cree que el propósito de Dios fue salvarlo para no llevarlo al infierno, mire, no sé si de pronto aquí, bueno, en Bogotá pasa esto, que yo conozco personas que han sido salvas, pero han retrocedido en las cuestiones de la fe. No sé si aquí pasa eso. Ahora, pensemos por un momento, pongámonos como por decirlo así en el papel de Dios. Si el propósito del Señor es que la gente sea salva y eso fuera todo, ¿por qué no cuando una persona es salva, se la lleva? ¿Para qué la quiere aquí en la tierra? Pregúntese, si el Señor vino a mi vida, si el Señor a mí me salvó, ¿qué es lo que Él quiere conmigo definitivamente? Hemos aprendido que el propósito del Señor con nosotros no es crear una iglesia cúltica, sino una iglesia viva que exprese la vida del Hijo donde quiera que vaya. De eso se trata. Pero ¿qué sucede? La ignorancia del propósito de Dios es lo que muchas veces nos impide a nosotros rendirnos a la voluntad de Él. El no ver lo que deseamos muchas veces tiende a frustrarnos a nosotros en cuanto a nuestras decisiones. Mire, una de las cosas que dice Juan 16:33, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué cosa? Confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nunca prometió una vida ajena a las dificultades o a los problemas de la vida. Si hemos creído que ser hijo de Dios es vivir ausente de problemas, yo siempre digo, ¿cuántos quisieran una vida libre de dificultades y de problemas? Muéranse. Así de sencillo, muéranse. Pero mientras usted esté en un cuerpo corruptible, va a tener problemas. No conozco, y me gustaría tomarme una foto con aquella persona que me dice, yo conocí el del Señor hace 20 años y no he envejecido. Vamos envejeciendo, nuestro cuerpo se va deteriorando, los males muchas veces van llegando, la mala administración en nuestra juventud a veces nos viene pasando una cuenta de cobro. ¿Es así o no es así?
Pero les voy a decir una cosa, entender la importancia de lo eterno me lleva a mí a vivir prácticamente consciente de la temporalidad de esta vida. Decía el apóstol Pablo, es necesario que esto exterior se vaya desgastando. Lo que usted ve, es más, mira a la persona que está a su lado y dígale, eres un estuche. Porque eso es lo que somos, un estuche. A veces creemos que nosotros somos lo que vemos, pero nosotros, recuerde, somos espíritu, que tenemos un alma y habitamos ¿en qué? En un cuerpo. Sí, yo sé que nosotros queremos cuidar nuestro cuerpo, queremos que no se enferme, queremos que no se deteriore. Las mujeres y los hombres utilizamos cremas para que, mejor dicho, nos detengan. Señor, una oración para impedir que las arrugas se manifiesten. Pero les voy a decir eso, no es cierto. Nuestro cuerpo poco a poco se va a ir deteriorando. Pero ¿qué es lo que me tiene que llevar a mí a vivir prácticamente consciente de la eternidad? Precisamente la nueva vida que yo tengo de parte del Señor. Mire, a mí no me importa, en el buen sentido de la palabra, que mi cuerpo cada día se vaya envejeciendo. ¿Sabe por qué? Porque entre más se va envejeciendo mi cuerpo, ¿sabe qué significa? Que mi redención del cuerpo está cerca. La Biblia dice que nosotros vamos a tener un cuerpo incorruptible. Y yo sé que nosotros, mire, una persona por más que viva en este tiempo, los años se han ido acortando. Pongámosle 100 años. En 100 años se aprenden cosas. En 100 años se aman cosas, se aman personas. Nadie quiere dejar este mundo. Pero si usted es consciente que necesita pasar de lo temporal a lo eterno, no se aferra a estas cosas temporales. ¿Las disfruta? Claro que sí. Como le digo yo a mi esposa, yo disfruto cuando estoy con ella, pero también disfruto cuando estoy sin ella. Yo disfruto cuando estoy fuera de casa, pero también cuando estoy en la casa. Todo tiempo necesitamos aprender a aprovecharlo. Pero lo que es temporal a usted y a mí no nos tiene por qué detener. No nos tiene que impedir a nosotros crecer en el conocimiento del Señor. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Conocemos realmente cuál es ese propósito de Dios para nosotros? ¿Hemos entendido que el Señor vino, me salvó, pero después de la salvación, ¿qué más viene para mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiere después de salvarme? ¿Qué quiere conmigo? Muchas veces creemos, no, es que el Señor quiere que yo predique la palabra. Y entonces creemos que no, todos vamos a ser predicadores. Aunque todos obviamente tenemos algo que manifestar de parte del Señor. Quien tiene la vida del Hijo tiene algo que dar a conocer de Dios a otros. Pero hemos entendido, iglesia, cuál es la razón por la cual el Señor a mí me salvó. Mire, yo oro y nuestra oración con mi esposa siempre es esta: que la iglesia salga de ese adormecimiento espiritual, de creer que la razón por la cual el Señor nos llamó, y no malinterpreten lo que les voy a decir, es que vengamos cada 8 días, nos reunamos, que no nos pase como los patos, en el buen sentido de la palabra, que dice que el pastor pato estaba predicando y decía el pastor pato a los paticos congregantes: nosotros podemos volar. Y todos los patos decían amén. Y cada rato el pastor pato decía: nosotros podemos volar. Y los paticos decían amén. Terminó la reunión y se fueron todos caminando. Y muchas veces pasa eso. Le decimos amén a alguna cosa, pero de puertas para afuera, ¿cómo que decimos? Volvimos a la realidad. Somos espirituales aquí adentro. La espiritualidad de un hijo de Dios se debe expresar y manifestar
en todo lugar y en todo tiempo. Amén. Entonces, mire, el propósito de Dios para con nosotros es revelar a su Hijo en nosotros. Ese es el propósito de Dios, revelar a su Hijo en nosotros, para que por medio de nosotros Él sea dado a conocer. Y mire, con esto le quiero decir lo siguiente: hay personas, no sé si a ustedes les ha pasado algo, que una vez alguien conoció del Señor y por alguna circunstancia de la vida murió. Y no hablo de que murió siendo viejo, sino siendo joven. Y a veces las personas dicen, lástima, esta persona todavía tenía mucho para hacer para el Señor y no llevó, quién sabe si se cumplió el propósito de Dios en él. Mire, el propósito primario de Dios para con la creación es que el Hijo de Dios sea impartido en la vida del ser humano. Si esto ya sucedió, el propósito de Dios ya se llevó a cabo en usted y en mí. Pero escuchen, el propósito de Dios es uno y la voluntad de Dios para nosotros es otra. La Biblia dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. ¿Y cuál es el propósito de entender esa voluntad? ¿Sí lo han leído? Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. ¿No qué cosa? No os conforméis, no se amolden a este siglo, sino transformados por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento, para que sepan, para que comprueben la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, la voluntad de Dios en los hijos de Él. Sí, mi amor, gracias. Voy a tomar agüita. La voluntad de Dios en los hijos de Él ya está. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Comprobarla. Comprobarla, no conocerla. Hay gente que quiere conocer la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es la voluntad de Dios? Cristo. Cristo en nosotros es la voluntad de Dios. Yo lo que necesito es comprobar esa voluntad de Dios en mi vida. Y esa voluntad de Dios en mi vida, ¿cómo es? Buena, agradable y perfecta. Lo que pasa es que nosotros hemos confundido la voluntad de Dios con la voluntad nuestra. Señor, muéstrame tu voluntad. Y le decimos en esa oración, muéstrame tu voluntad. ¿Me compro este carro o me compro esa moto? La voluntad de Dios es una, los deseos nuestros son otros. Es diferente. Pero la voluntad de Dios, usted y yo necesitamos comprobarla continuamente. De eso se trata. Mire, entre más conciencia nosotros tengamos de lo eterno, menos desgaste emocional vamos a tener en este mundo. Hay gente que vive preocupada, afanada, ansiosa por las cosas de este mundo. Mire, yo algo que he creído y creo que eso trajo paz a mi vida. Y no estoy hablando de que no sueñen, no estoy hablando de que no proyecten cosas en su vida. Pero ¿sabe qué yo entendí de parte del Señor? Yo conocí del Señor en una congregación donde se hablaba de que todos íbamos a ser pastores, de que todos íbamos a tener casa, carro y beca, porque somos hijos del Rey y vamos a tener todo. Yo creí eso, pero no es verdad, porque soy consciente de que no todos los hijos de Dios van a tener lo que quieren aquí en la tierra. El apóstol Pablo, que creo que si usted y yo nos comparáramos con lo que este hombre hizo y con lo que vivió para el Señor,
posiblemente la calidad de vida que nosotros nos damos hoy día es mucho mejor que la que él se dio. Pero él entendió que lo terrenal es temporal. Cuando él viajaba, él no preguntaba cómo son los hoteles donde me voy a hospedar, sino cómo son las cárceles. Era el donde él se hospedaba, en cárceles. La mayoría de cartas que nosotros leemos cuando él dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Ustedes creen que él escribió eso al lado de la playa? ¿En una sala? ¿Dónde escribió él eso? Alegraos y contentaos con lo que tenéis. ¿Dónde lo escribió él? Desde una cárcel. ¿Y sabe qué me da a entender eso? De que los hijos, nosotros no somos llamados, muchas veces, vuelvo y repito, no es malinterpretar, aprendamos a disfrutar lo que el Señor nos ha permitido tener hasta el momento. Porque muchas veces la gente no disfruta lo que tiene por vivir deseando lo que no tiene. Mire, si usted paga arriendo, dele gracias al Señor si tiene un empleo y puede cubrir ese arriendo. Ese cuentico que metió el evangelio de la prosperidad, de la falsa prosperidad, es que todos tenemos que tener casa. Y hay gente que se afanó, se endeudó, gastó su vida, hizo lo que hizo, creyendo que eso era el propósito de Dios. Yo me acuerdo que enseñaban en esta congregación que a veces que vivir en el sur no es como tan digno como los que viven en el norte. Y es que usted es hijo del rey, usted es hijo del príncipe, debe tener, usted es un príncipe, tiene que tener el mejor carro, y uno, uy, amén. Pero porque obviamente eso infla el orgullo humano. Eso infla el orgullo humano. Es más, tanto así que le llamamos bendición a lo que no es bendición. Hermanos, que quiero darle gloria al Señor por la bendición que me dio esta camioneta. Gloria al Señor, ahí humilde corazón. Esta bendición. Y cuando se la roban, no vuelve. La Biblia dice que la bendición del Señor, ¿qué hace? No añade tristeza. La bendición del Señor no añade tristeza. O sea, le llamamos bendición a lo que no es bendición. ¿Por qué? Porque tenemos nuestra mirada puesta en las cosas terrenales o temporales. Entonces, Proverbios 23, 26, mire lo que dice. Proverbios 23, 26 dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. A propósito, ¿cómo estamos de tiempo? Porque, ¿sí? Me preocupa. Dame, hijo mío, ¿qué cosa? Tu corazón. ¿Y qué más? Miren tus ojos, mis caminos, dice el Señor. Muchos dicen, Señor, mi corazón es tuyo, pero mis ojos se desvían por las cosas de este mundo. Poner nuestra mirada en lo temporal nos impide a nosotros ver la completa manifestación de Cristo en nosotros. Las cosas temporales, las cosas materiales son temporales. No sé si ustedes sabían que los egipcios tenían una costumbre de que cuando alguien moría le metían oro, le enterraban cosas. ¿Cuál cree que era la mentalidad de ellos? Que cuando ellos resucitaban iban a necesitar eso. Y la pregunta es, ¿quiénes disfrutaron aquí eso? Los que se encontraban los tesoros fueron los que le dieron buen uso a eso. Si usted cree que al morirse se va a llevar lo que ha conseguido aquí en la tierra, déjeme decirle, está equivocado. La mayor ganancia que usted y yo podemos tener es lo que vivimos para el Señor, lo que hicimos para el Señor. Esa es la mayor ganancia. Mire, el apóstol Pablo entendía
yo ya estoy pronto para ser sacrificado. A él no le importaba que iba a pasar, como dicen, que iba a morir su cuerpo físico, pero él sabía que venía algo mejor para él. Si usted, no importa si está pasando por situaciones difíciles en este momento, ¿sabe qué necesita decirle usted a su alma? Esto es temporal. Esto es temporal. Es temporal. Las cosas materiales son temporales. Los logros humanos son temporales. Hay gente que cree que es el título que tiene. Y eso es temporal. Yo he conocido profesionales manejando un taxi, y no me desmerito al que maneja un taxi, sino que lo que hago es que gente cree que porque tiene un título la hace superior a otra. Eso es temporal. ¿Cuántas personas del vecino país con profesión, con título, les tocó venir aquí a este país a empezar de cero? Que nuestra confianza no esté puesta en lo temporal, en nuestras capacidades o talentos. Necesitamos entender lo que dice Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos mis caminos. Para un hijo de Dios debe ser importante dónde pone su mirada. ¿Dónde pone su mirada? En pocas palabras, lo que usted mira es lo que usted contempla. Si usted mira las circunstancias a usted lo van a gobernar. Vuelvo y repito, ¿pasamos por situaciones difíciles? Claro que sí. A las mujeres se les va cayendo a veces el cabello. A nosotros, a todos nos van saliendo unos cabellos de color blanco, no sé por qué. A algunos usamos, bueno, yo no, todavía no, pero algunos como que se lo pintan. No es nada malo, obviamente, hacer eso. Yo siempre digo, como dijo una vez alguien, no le temo a la vejez, pero quiero envejecer con estilo. Así de sencillo. Pero ser consciente, mire, poner nuestra mirada en lo que es eterno va a producir en mí una paz impresionante, que como dice la escritura, esa paz sobrepasa ¿qué cosa? Todo entendimiento. ¿Y qué más hace? Guarda mi corazón y mis pensamientos. De eso se trata. Las cosas materiales, las capacidades que yo pueda tener, los logros que yo haya tenido, esto es temporal. Usted no es, o a usted no lo define lo que usted tiene en cuanto a las cosas materiales. A usted y a mí nos define quien nos habita. Somos portadores, de la vida del Hijo. Eso es mucho más que suficiente. Esa vida nos ha sido dada para darla a conocer a otros. Ahora, mire lo que pasó quiero hablarles acerca de un hombre llamado Elías. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. No lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero se lo voy a resumir. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Dice que Elías confronta a unos profetas de Baal. Esos profetas eran 850 hombres que ellos creían que tenían el consejo del Dios pagano, y que Baal era el Dios como dicen, el que tenía que gobernar. Elías los confronta y dice: vamos a hacer una cosa, si el Dios de ustedes hace descender fuego, ese es el Dios real. Dice que ellos, no sé, los que han leído la historia, dice que ellos se cortaban, se tasajaban los brazos para salir sangre de sus cuerpos, para llamar la atención a sus dioses. ¿Y cuánto fuego descendió? Ninguno. Luego dice Elías: mira, hagan una cosa, hagan una excavación, hagan una zanja aquí, maten un animalito, métamelo aquí picado, es más, póngale la leña. ¿Y sabe qué? Échenmele agua. Y le echaron agua, no, échele más. Y échele otra vez más, hasta que dice que la zanja quedó completamente llena de agua. Y luego él dice, oró diciéndole al Señor: por tu voluntad, ojo,
por tu voluntad. No lo hizo por capricho propio, ¿no? Señor, haz descender fuego del cielo, que mi suegra pase. No, 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 Señor, nada que ver con eso. Eso no lo hizo. Lo hizo por voluntad de Dios, porque él sabía que Dios podía hacerlo. Y dice que hizo descender fuego del cielo. La pregunta es, ¿quién de aquí ha tenido ese don o ese poder para hacer descender fuego del cielo? De los que estamos aquí. Ninguno. Pero mire lo que pasó después. Elías confronta 850 hombres, profetas falsos, hace descender fuego del cielo, hace arder una leña completamente mojada y da muerte a los falsos profetas. Pregunto, ¿esto es algo natural o sobrenatural? Sobrenatural, ¿sí? Elías, en un momento, aunque había hecho todo eso, dejó de ver y escuchar la voz de Dios y comenzó a escuchar voces extrañas. Viene una mujer, lo amenaza y ¿qué hace? Se esconde. Se esconde. Imagínese. Yo digo, después de que, perdónenme la palabra, después de que yo haya hecho descender fuego del cielo, de aquí no me para nadie. Hay alguien que me cierre y verá qué es lo que viene. Pero viene una mujer, lo amenaza y huye y se esconde. Tanto así que, ¿qué es lo que dice? Señor, quítame la vida. Uno diría, pero ¿qué pasó en la mente de este hombre para que deseara quitarse la vida? ¿Sabe qué sucedió? Que comenzó a escuchar y a ver lo que no tenía que ver. Una mujer que lo amenaza y lo lleva a desear lo que no tenía que desear. La pregunta es, ¿qué voces nosotros continuamente estamos escuchando? Creemos en un Dios que salva, creemos en un Dios que es todopoderoso, creemos en un Dios de imposibles, pero vemos muchas cosas que nos siguen limitando. Iglesia, necesitamos entender lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6, estando persuadido de estos, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo necesitamos estar persuadidos de esto. Señor, tú comenzaste, tú terminas. En pocas palabras, Dios no ha terminado con usted. Aún hay mucho por hacer de parte del Señor. Una cosa es creer que Dios va a hacer algo conmigo, otra cosa es que yo me prepare para que Él lo haga real. Dijo una vez Marcos Witt, Dios no usa flojos ni los necesita. No sé por qué a mí me gustó esa frase. Algo tenía que enseñarme el Señor a mí en aquel entonces. Dios no usa flojos ni los necesita. Si usted cree que Dios tiene un propósito con su vida, usted necesita alinearse a lo que Dios quiere con usted. Deje de mirar sus circunstancias, deje de mirar lo temporal y enfóquese en lo que es eterno. De eso se trata. Disfrutamos nuestra vida en Cristo, no pensando en las cosas temporales. Hebreos capítulo 12, verso 2, ¿qué es lo que dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En pocas palabras, el que comienza y el que termina la fe de Dios en usted es Cristo. Que no nos pase como la iglesia de Galacia. Los Gálatas, habiendo comenzado por la fe, estaban terminando con las obras. La Biblia dice que a mí Dios me salvó fue por fe y no por obras. Pero hay gente que pretende retener su salvación por obras. Yo compartí hace 8 días precisamente de que hay cosas que a nosotros a veces nos cuestan entender.
el amor, el cuidado de Dios, la provisión de Dios, la bendición de Dios. A veces creemos que eso es el resultado de lo que nosotros hacemos. Yo necesito hacer algo para que Dios me proteja. Es más, a veces nosotros, no sé si de pronto ustedes pasaron por este trance, digámoslo así, que antes de conocer del Señor, cuando uno salía de la casa, ¿qué hacía para que Dios lo guardara? ¿Qué hacíamos? Se persinaba uno. Amén. Y creíamos que eso nos guardaba a nosotros. Hay gente, y no me malinterprete lo que le voy a decir, hay gente que cree que si no ha orado antes de salir, le puede suceder algo malo. O sea, creemos que es lo que yo hago que hace que Dios a mí me guarde. La Biblia dice que yo estoy guardado en Él. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Oramos porque tenemos comunión con el Padre. Oramos porque queremos alinearnos cada vez más a su propósito. Pero mire, yo les voy a decir una cosa. Yo no oro para que Dios me proteja. ¿Sabe por qué? Porque en Él yo ya estoy seguro. En Él ya estoy guardado. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Señor, guárdame que no me vaya a pasar nada malo. Señor, gracias porque estoy seguro en ti, porque tú cuidas de mí. Y aunque pase situaciones difíciles, no significa que Dios no me esté guardando. Posiblemente hay cosas que yo necesito aprender. Cuando el apóstol Pablo iba y por voluntad del Señor paraba en una cárcel, ¿sabe qué sucedía? Allá tenía que predicar. Allá tenía que modelar al Hijo. Las circunstancias nos ponen de manifiesto lo que hay realmente en nosotros. Y eso es lo que hacen. Usted puede decir que es hijo de Dios, que es espiritual, que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Pero la pregunta es, ¿realmente eso es cierto en su diario vivir? Cuando las situaciones no están marchando como usted quiere que marchen. Repito, necesitamos dejar de tener una mente tan temporal y comenzar a tener puesta nuestra mirada en aquel que es autor y consumador de nuestra fe. La Biblia da ejemplo de personas que pusieron sus miradas en personas y en lugares equivocados. ¿Qué pasó con la esposa de Lot? Se convirtió en estatua de sal. ¿Por qué? Porque miró hacia atrás. Sansón, un hombre que tenía un don y una habilidad por parte del Señor, puso su mirada en una mujer extraña. Y como decimos por ahí, quedó calvo. Pedro caminó sobre las aguas, pero comenzó a ver los vientos y comenzó a hundirse. La Biblia dice que Moisés subió al monte y contempló el rostro de Dios, y cuando bajó, su rostro, ¿qué cosa? Resplandecía. En la transfiguración sucedió lo mismo. Jesús continuamente tenía puesta su mirada en el Padre. El apóstol Pablo sabía quién le había llamado a él. Usted y yo necesitamos tener conciencia continuamente de esto. Lo que nosotros miramos, eso estamos contemplando. No mire circunstancias, no mire personas. Esta semana me llamó alguien llorando porque había puesto su mirada en una circunstancia, como dicen, algo que él consideraba que era una fuente de confianza, cuando eso se le desbarató. Y me decía, pero ¿por qué pasa esto? Y le dije, hermano, nosotros no tenemos por qué mirar lo que es terrenal. Nuestra mirada continuamente está en Cristo. No es decirlo, es vivirlo. Sí, Señor, yo pongo tu mirada en Él, pero resulta que el pastor o la pastora no me saludaron.
no vuelvo. Ah, es que el ujier, el servidor, cuando yo llegué no me saludó. ¿Por qué no ha vuelto? No, es que yo veo que allá como que son muy orgullosos porque yo llegué y no me saludaron. ¿En quién estamos poniendo realmente la mirada? Yo siempre digo, mire, la mejor forma como se puede conocer una persona que está madurando en Cristo es cuando tiene contacto con otros. Yo le doy gracias a Dios por los medios virtuales, pero la iglesia se malacostumbró a la virtualidad. La mejor forma de saber qué tanto de Cristo hay en mí es cuando yo tengo comunión con el cuerpo. Porque me voy a encontrar con hermanitos y con hermanitas que muchas veces a mí me... Ay, Señor, bendícelos, pero no los multipliques. O te los llevas o te los mando. Pero es allí donde se está formando realmente qué tanto de Cristo hay en nosotros. Entonces, una vida centrada en nosotros mismos impide que realmente la voluntad de Dios se haga en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Termino diciéndole lo siguiente. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Cuántos han resucitado en Cristo aquí? Pues, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si ustedes ya resucitaron en Cristo, ¿qué tienen que hacer? Buscad las cosas de arriba. Y dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero ¿qué más tiene que hacer? Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire, vuelvo y repito, su cuerpo se va desgastando, no se preocupe, su redención está cerca. Así es sencillo. Nadie quiere sentirse maluco, enfermo, nadie. Usted no tiene por qué agradecer, ay Señor, gracias por esta enfermedad que tengo. No, uno no agradece por la enfermedad. Pero aún en la enfermedad es agradecido con Dios, no por la enfermedad, sino porque el Señor lo capacita a usted para sobrellevar esa enfermedad. Es muy diferente. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. ¿En qué centramos nuestra vida? Mire, no estoy diciendo que no trabajemos, que no construyamos una familia, pero donde quiera que estemos haciendo algo, la vida de Cristo debe ser notoria por medio de nosotros. Buscamos y ponemos la mirada en las cosas de arriba. A usted y a mí, nada nos tiene por qué desviar de lo que el Señor quiere con nosotros. No pongan la mirada en los hombres, porque tarde o temprano lo pueden defraudar. No siempre mi relación con no siempre yo amo a mi esposa. Cuando me regañan yo no la amo. ¿O quién ama a su pareja cuando la regaña? Ay, tan lindo como me regaña. Por justa o sin justa causa, pero uno en ese momento no quiere a su pareja. No sé si a mí me pasa, o yo soy muy carnal. Pero mi mirada no está puesta en aquella persona que está mirado. Mi mirada está puesta en Jesús. Hemos sido testigos de muchas cosas que han acontecido a personas que ponen su mirada en los hombres. La Biblia me dice a mí, ponga su mirada en Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. De eso se trata. Lo que usted y yo vivimos es temporal. Lo que de Dios nos ha sido dado es eterno. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado?
que realmente nadie nos puede quitar. Mire, su Hijo, su Espíritu, su paz, su gozo. El fruto del Espíritu es una realidad en nosotros. La Biblia dice, más el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 y 23, más el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, paz, gozo, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, fe y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo puedo decir, no, es que el gozo del Señor es mi fortaleza, pero cuando veo que alguien me hace mala cara, se pone de manifiesta la carne. Permitamos continuamente que la expresión del Hijo sea algo real en nosotros. Yo les digo, iglesia, necesitamos entender todo lo que vivimos en esta tierra es temporal. Enfoquémonos en lo que es eterno. Enfoquémonos en lo que Dios quiere con nosotros. Recordemos, el propósito de Dios para con nosotros es que el Hijo sea impartido en nosotros. Y al Hijo, al haber sido impartido en nosotros, ¿cuál debe ser nuestro paso a seguir? ¿Cuál? Expresar, manifestar. Cada vez que la gente los vea a usted, debe ver a Cristo. De eso se trata. Menos de mí, más de Él. De eso se trata. Sí, yo me equivoco, Miguel, yo soy imperfecto. Sí, pero vamos madurando, no nos justifiquemos. La iglesia necesita comenzar a avanzar y a entender en lo que el Señor quiere con ella. A veces nos quejamos nosotros como iglesia y decimos definitivamente esta sociedad es lo peor, cada vez se están levantando más leyes, más gobernantes corruptos. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia para detener ese avance del mal? ¿Nos estamos preparando? ¿Nos estamos capacitando? Mire, la responsabilidad de la crianza y la educación de los padres no es de una institución educativa. De los hijos, perdón, no es de una institución educativa, es responsabilidad de los padres. La vez pasada yo me puse, no sé si te acuerdas, amor, yo sacaba cuántas horas un hijo está expuesto al conocimiento intelectual en este sistema. Creo que eran como 15,000 horas, no recuerdo cuántas fue que yo saqué, teniendo en cuenta las horas del jardín, luego transición, luego prejardín, transición, primaria, secundaria y bachillerato. Me puse a sacar todo ese tiempo y le cuento que supera a una reunión dominical cada 8 días. Eso quiere decir que quien tiene responsabilidad de impartir conocimiento al hijo es el padre, no la institución. Ni una institución religiosa tiene que enseñarle a su hijo a conocer al Señor. Pregunta, ¿quién le enseñó a Timoteo la fe que él tenía? ¿La abuela y la mamá? No fue Pablo. No fue Pablo. Mire, vuelvo y repito, necesitamos entender. Tenemos la vida del Hijo, gloria a Dios, pero enfoquémonos en lo que es eterno. Que ninguna circunstancia, si pasamos por situaciones difíciles, no importa. Estando persuadido de esto, dijo el apóstol Pablo, que el que comenzó en mi vida su buena obra, la perfeccionará y la terminará. De eso se trata. Iglesia, mi oración es que de aquí en adelante usted se enfoque en lo que es eterno. Y eso era lo que quería compartirles. Enfoquémonos en lo que es eterno. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos a ti gracias por permitirnos, Dios mío,
poder tener comunión contigo, Dios. Gracias, Padre, por amarnos, por bendecirnos. Gracias, Padre, por permitirnos entender de lo que vivimos en este mundo es temporal, Señor, pero lo que tú tienes para cada uno de nosotros es eterno, Dios. Padre, gracias porque sabemos que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oro, Señor, por aquellas personas que puedan estar atravesando momentos difíciles en su vida, pero que de aquí en adelante, Señor, ellas puedan entender que tú eres fiel y justo para sostenerles, para guardarles. Padre, gracias por el cuidado, por tu protección. Gracias, Señor, porque solamente en ti estamos completos, Dios. Padre, oramos para que cada día nuestra mente sea renovada y podamos ver el incremento de tu Hijo en cada uno de nosotros, Dios. Padre, gracias por cuidar de cada uno de nosotros, de nuestra familia, Padre. Bendito es tu nombre, Dios. Pedimos que tu Espíritu Santo sea fortaleciendo nuestro ser interior, para que por la fe Cristo habite en nuestros corazones, Dios, para que arraigados y cimentados en amor seamos plenamente capaces de comprender con todo el cuerpo aquí representado cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad de tu amor que excede todo conocimiento. Padre, gracias porque estamos persuadidos que aquel que comenzó en nosotros su buena obra la perfecciona y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios, permítenos poner nuestra mirada continuamente en ti, Señor. Tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Padre, gracias porque lo que tú comenzaste en nosotros, lo que tú comenzaste en mi vida, tú lo terminas, Padre. Bendito es tu nombre, Dios. Permíteme tener un corazón guardado en ti, una mirada puesta en ti, Señor. Bendito eres, Padre. Te doy a ti gracias, Padre, por esta iglesia local, Señor. Oro para que cada vez haya un mayor incremento de la vida de tu Hijo en ellos, Dios. Para que cada día, Padre, ellos puedan ser una expresión genuina de la gracia, del amor, del poder, de la misericordia de Dios a los que no te conocen, Padre. Que en sus hogares haya una realidad de vida, Padre. Gracias por ellos. Oro, Señor, creyendo que son bendecidos en ti, que están guardados en ti, Señor. Que el amor tuyo, Padre, ha sido derramado en los corazones de ellos, Padre. Y también oramos por aquellas personas que aún no te conocen, Dios. Padre, permite que nosotros como iglesia podamos expresar de una manera real y genuina la vida de tu Hijo, Señor. No extendemos una religión, no extendemos un credo, una doctrina, sino manifestamos una vida nueva, Padre. Oramos por estas personas para que lleguen al conocimiento tuyo, Señor. Padre, tu palabra dice que tú añades a la iglesia cada día los que han de ser salvos. Permítenos, Padre, participar de este incremento en tu cuerpo para que otros puedan conocerte, Dios. Gracias te damos a ti, bendecimos tu nombre, Padre, y te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, en verdad que me alegra verles. No les conozco mucho, pero como les digo, están en nuestras oraciones, oramos por ustedes, estamos también para servirles, igual, como digo, a trabajar y apoyar mucho lo que el Señor les ha dado aquí como iglesia local. Un abrazo para todos y muchas bendiciones.